Me alegro de conocerte, Ana. Sí, Igualmente. es que no sabía de ti, te descubrí, digamos, en FNAC. Les estaba Ah, contando a mis alumnos, sí, que vi el Wanderlust en ujú. FNAC aquí en Barcelona y digo, bueno, su apellido y nombre, Claro, el como que, apellido. y digo, suena rumano. Sí. Y bueno, pues luego te busqué en Google y vi que en efecto, bueno, pues ya nos hablarás un poquito de ti. Sí, Bueno, Ana, hola, ya vamos a empezar. muy bien. Hola, Ana, me alegro mucho de conocerte Igualmente. y me alegro de que mis alumnos puedan conocer a una escritora joven como ellos. Y sé que tenemos por aquí una fan, por ejemplo, una alumna mía que lee literatura ¿Mm? juvenil y de fantasía y también le mandé un link con lo que hay tuyo en la Biblioteca de Cataluña. Entonces, Ana, por favor, ¿te presentas un poco? Vale. Bueno, lo primero de todo, bună ziua. Bon dia a tothom. Moltíssimes gràcies al lectorat romanès per aquesta oportunitat i en especial a la professora Ivana Alexandrescu, qui em va escriure, i per descomptat gràcies a la Universitat Autònoma de Barcelona. Encara que faré la xerrada en castellà, si voleu intervindre en qualsevol moment en qualsevol de les tres llengües, podeu fer-ho. Eso es lo primero que quería decir porque ya que voy a participar en una actividad de la Universidad de Barcelona, me parecía bien hacerlo primero, la presentación en la lengua, en la lengua principal. Sí. Y en cuanto a mí, pues bueno, lo primero que debería decir es buenos días a todos, me llamo Ana Draguía y soy escritora, aunque creo que aquí hay que añadir un poco más teniendo en cuenta que las actividades que se os ha propuesto estas semanas tienen que ver con la cultura rumana. Por lo tanto, no sé muy bien si decir, hola, soy Ana Draguía y soy rumana y además soy escritora, o soy escritora rumana que escribe en español. En cualquier caso, creo que las dos cosas van un poco de la mano. Sí que tenía la curiosidad porque lo comentaba con mis compañeras, digo, no sé cómo han llegado hasta mí y me ha parecido pues muy interesante. Es verdad que el apellido pues es un apellido que choca bastante. Para los que no conocen los apellidos rumanos, pues enseguida lo que me preguntan es si es un seudónimo. No es un seudónimo, es mi nombre de verdad. Y para los que sí, pues porque han viajado o porque somos del mismo país, pues enseguida nos identificamos. Entonces, pues bueno, esa sería como la primera cosa que podría deciros. Esta charla, como me dijo vuestra profesora, va a ser un poco informal. Sí que lo que he hecho mentalmente es estructurar un poco la charla para que me conozcáis un poquito y para que esté también vinculada a las actividades que habéis estado haciendo estos días con esta propuesta que el lectorat romanés ha hecho, ¿no? Entonces, creo que en este tipo de intervenciones o de encuentros literarios siempre me centro mucho en cómo se lleva a cabo el proceso de escritura o en lo que he publicado, pero esta vez, por el contexto, he preferido también hacer una pequeña introducción sobre, pues bueno, qué hago aquí, no en esta charla, sino qué hago aquí en España y cómo he acabado escribiendo en español y pues un poquito cuál es esa historia que hay detrás. No sé si habías planteado a lo mejor otro guión, porque yo he ido un poco por libre. Sí, 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 perfecto. ¿Va Está bien? bien. Vale. Bueno, pues lo primero de todo es eso, ¿no? Cuando llego yo aquí y cómo acabo escribiendo en español y haciendo otras muchas cosas que tienen que ver con la lengua castellana. Yo llego en el invierno del 99 y como hija de padres emigrantes, pues bueno, se adapta un poco a la situación que hay, al desconocimiento total de la lengua, como nos pasa a muchos cuando venimos. Y bueno, de repente llego con 7 años y ahora tengo casi 33 y ha llovido mucho desde entonces. No sé exactamente en qué momento uno toma las decisiones que toma, pero bueno, yo estudié lo que antes era filología hispánica y ahora es el grado de español y después hice un máster y un doctorado en literatura juvenil y esa es más o menos como mi trayectoria estudiantil, por así decirlo, ¿no? Pero sí que es verdad que va bastante vinculado las dos cosas a
yo escribo y a las cosas que he ido publicando a lo largo de estos años. Resulta chocante y lo sé porque, claro, yo estudié este grado en español y después oposité para ser profe de castellano en un instituto. Llevo 8 años trabajando aquí en un instituto de Alicante y, y resulta chocante muchas veces eso, ¿no? Cómo llegas a un sitio, no conoces el idioma y acabas dando clase de esa lengua y creo que también a lo mejor te pasa un poco a ti. eh, Ese choque que a la gente le produce que tú estés dando clase de una lengua que no es tu lengua materna, pero que la sientes un poco como si fuese tuya. Y un poquito más adelante, que me imagino que algunos sí que tienen la pregunta de por qué no escribo en rumano y escribo en español, pues a esa pregunta también voy a intentar contestar lo mejor que sé o lo mejor que he podido reflexionar a lo largo de este tiempo, porque es verdad que es una pregunta curiosa y todo el mundo cuando tengo oportunidad de participar en este tipo de encuentros me la suele hacer. Bueno, estos estudios, como os decía, vienen un poco porque yo no tenía muy claro lo que quería estudiar, pero mi profesor de lengua castellana del instituto enseguida, después de unos exámenes que hicimos de literatura, Don Quijote y demás, me dijo que escribía muy bien y que si yo me había planteado en algún momento hacer una filología. Y yo pensé, bueno, a ver, es que lo que más me gusta es leer y escribir, entonces, pues bueno, igual sí puede ser una salida. Hice la filología y después de eso me interesé mucho durante el máster por la literatura juvenil y el que fue mi profesor, mi doctor, no sé cómo llamarlo, el que un poquito me guió, me dijo que sería interesante a lo mejor una propuesta sobre literatura juvenil y formación del lector literario, que es uno de los departamentos que hay aquí en la Universidad de Alicante. A mí me pareció muy interesante y ahí nos plantamos en el año 2016, donde se unen como muchas facetas de lo que vengo a ser yo ahora mismo. Se escucha el timbre de fondo, lo siento porque estoy aquí entre clases, pero bueno, en el 2016 pasan tres cosas, que es, uno, me presento por primera vez a las oposiciones para ser profe. Lo segundo es que publico mi primera novela porque quedo finalista del premio que saca todos los años HarperCollins, la editorial. Y tercero, que presento el proyecto para la escuela de doctorado para hacer esa tesis doctoral de intertextualidad en literatura juvenil. No sé si sabéis mucho lo que es la intertextualidad, porque no sé muy bien qué es lo que estáis estudiando en concreto, pero bueno, intertextualidad básicamente es que busques en ciertos textos referencias a otros textos y bueno, llama un poco la atención que yo escriba juvenil y que también pues la investigación fuese sobre literatura juvenil y que dé clase con jóvenes. Por eso os decía que en el 2016 confluyeron ahí todos los universos y sí que estuve muchos años con las tres cosas en danza porque el proyecto de la tesis lo aceptaron, entonces al mismo tiempo que trabajaba en el instituto, pues hacía la tesis y escribía y esa era un poco como mi rutina en aquella época. Convivieron las tres facetas, pero de manera bastante natural. No sé muy bien si el hecho de hacer la tesis en literatura juvenil me impulsó más a escribir juvenil o yo ya quería investigar sobre literatura juvenil porque me interesaba la literatura juvenil. Era una cosa que es verdad que a día de hoy todavía no lo tengo claro. Sí que tengo claro que me gustó y que al final en ese análisis de un montón de novelas encuentras muchos patrones que ves que se repiten en tus propias novelas y también en novelas de otros compañeros escritores. Y creo que en general pasa mucho. Mi director de tesis decía que no hay nada nuevo, ¿no? Todo está inventado y que lo único que cambia es la forma en la que tú lo explicas o tu visión sobre las cosas y pasa en la ficción y creo que también un poco en la interpretación desde un punto de vista de la investigación, ¿no? Entonces, esa es un poco mi historia de cómo de repente pues llego sin saber nada de español y todo lo que estudio y todo lo que hago tiene que ver con esta lengua. Y eso me lleva pues un poco
por qué escribo en español y no escribo en rumano. Y para mí es una cuestión que antes lo atribuía mucho a algo tan sencillo como yo vivo aquí, consumo mucha literatura de aquí, me expreso en español la mayor parte del tiempo, por lo tanto, como que de manera natural resulta casi lógico que tú escribas, o que yo en este caso escriba en español, y que no le dé muchas más vueltas. Pero sí que es cierto que de un tiempo a esta parte, reflexionando un poco, pensaba, es que creo que hay algo más, ¿no? Mi infancia hasta los 7 años está construida en rumano, es decir, mi mente, mis recuerdos de esa época son exclusivamente en esa lengua, pero mi vida de adulta está construida en español. ¿Y por qué creo que esto es importante? Porque creo que al final mi visión de las cosas o de lo que yo quiero expresar ha crecido en esa lengua, no ha crecido en rumano, porque yo al final me comunico en rumano pues con mi familia principalmente, con algunos amigos y con algunos alumnos que muchas veces pues bueno, llegan nuevos y no saben hablar español, entonces me comunico con ellos en rumano o incluso ya saben hablar español, pero por mantener un poco esa esencia pues hablamos en rumano y es muy bonito porque considero que el cerebro es muy inteligente, pero tú dejas de ser cierta parte de ti cuando hablas en una lengua o en otra, ¿no? No puedes expresar las mismas cosas de la misma manera. Hay una parte cultural ahí que es grandísima y que te empuja. Y creo que esa es la razón principal de que yo escriba en español y no escriba en rumano. No quiero decir con esto que nunca vaya a escribir en rumano, que no me apetezca intentarlo, porque, por ejemplo, lo que os comento, cuando leo en rumano, en mi cerebro se activa otra cosa y asocio mucho, pues no lo sé, a la cultura, a los pueblos, a lo rústico, a la religión, ¿no? Un poquito, pues, los pilares grandes sobre los que está construido mi concepto de niñez, porque yo he viajado mucho otras veces a mi país, pero sí que es cierto que, bueno, que la visión es distinta y el no vivir ahí constantemente, pues también te hace alejarte, ¿no? Al final formas parte de esta cultura y yo creo que también, no sé si irracionalmente o de una manera ahí muy implícita o muy explícita, también ha sido como una manera de devolver algo al país que me ha acogido, en este caso pues a través de la lengua. Sí que creo que para los que somos extranjeros pues siempre fluimos ahí entre diferentes formas de ver las cosas, ¿no? Somos de dónde venimos, pero también somos dónde estamos, somos la incógnita de no saber dónde vamos a regresar o si nos vamos a quedar y vamos un poco a dos aguas, que también es bonito y creo que hay que dejarse llevar por todo eso y dejar que conviva lo más naturalmente posible y expresarse, en este caso cuando eres escritor, expresar las dos facetas. Yo creo que si alguien se leyese todas mis novelas, pues vería que hay ahí ciertos patrones que se repiten, como ocurre en muchos escritores, y que muchas veces tienen que ver con esa parte más eh, sumergida de la inconsciencia, porque yo pienso mucho en mi infancia y de algún modo en las novelas también lo dejo ver. Es curioso porque la mayoría de los protagonistas de mis novelas es gente joven, entre los 17 y los 25 años, pero después los personajes secundarios son personajes muy mayores y yo creo que influye pues eso, ¿no? El haber crecido en un pueblo con personas muy mayores, entonces yo siempre decía que era como un poco como una abuela en un cuerpo de niño, porque siempre estaba rodeada básicamente, y sin que nadie se asuste, pues de todo ese concepto del funeral, de tener a gente pues que ya está ahí, que es muy mayor. Entonces sí que he sentido siempre esa necesidad como de rescatar la figura de los abuelos y de los ancianos y hablar mucho de todo eso que para mí es parte de lo que os digo, ¿no? De esa construcción más infantil, pero que al final creo, sin ninguna duda, que la infancia influye en cómo tú eres de adulto y cuando escribes profundizas mucho en pensamientos que a lo mejor
pues bueno, en el día a día, si estás tomándote un café con alguien, no es lo más habitual, pero en la soledad esa que hay escribiendo, aunque estés acompañado de un montón de voces de personajes y demás, siempre tiendes como a rebuscar un poco y escarbar en lo más profundo de tus sentimientos o de tus pensamientos o incluso en tu forma de ver un poco la vida, ¿no? Entonces, pues bueno, esa es un poco la historia de por qué, de por qué acabo escribiendo en español. También es verdad que es que la mayor parte del tiempo, lo que os comento, el 95% de las veces que hablo en el día hablo en español, en el trabajo, en todo lo que tiene que ver con los círculos de amistad y demás. Y el otro 5% pues está destinado un poco pues, a la familia y y a los ratos en los que a lo mejor puedo estar consumiendo algún tipo de producto, pues eso, nacional, me refiero, pues ver televisión o escuchar música o leer o cosas así. Y eso en cuanto a lo que es el contexto de quién soy yo y por qué hago estas cosas. Y después, esta segunda parte de la charla quiero centrarla un poco más en qué es lo que escribo, por qué escribo y otras formas de cómo podéis acercaros un poco a la publicación y a estas cosas que a lo mejor os pueden resultar curiosas, porque a veces, pues bueno, tenemos ahí muchas dudas de cómo puedo acercarme a una editorial o cómo puedo publicar o cuánto gana un escritor, que también me hacen mucho estas preguntas en algunas charlas a las que voy. Así que lo he planteado un poco de esa manera. Yo empecé a escribir hablando de escribir propiamente dicho o hablando de escribir de verdad, que sí que quiero hacer aquí un inciso de qué es escribir de verdad, pues para mí escribir de verdad es cuando lo haces, evidentemente, es decir, cuando te pones y escribes, ya sea poesía, ya sean relatos, novela o lo que cada uno sienta o necesite escribir, pero también cuando tienes una necesidad de hacerlo, es decir, cuando de forma no racional tú has tomado una decisión sin pretenderlo, cuando tienes la idea clara de que quieres escribir. Es un poco complejo, ¿no? Porque nadie dice, se levanta una mañana y dice, yo quiero escribir. Simplemente tienes esa necesidad y ya. Y creo que a mí esto me pasó como a los 15 años. Antes sí que escribía cuentos y sobre todo, bueno, mi hermana es mucho más pequeña que yo, así que me gustaba mucho contarle historias, me inventaba y demás. Pero escribir, tuve esa necesidad a los 15 y fue cuando escribí, de hecho, mi primera novela, que bueno, jamás la he vuelto a leer, a releer porque creo que no toca, pero sí que fue un ejercicio muy interesante porque para mí era, aparte de un reto, fue una novela larga, no sé si tenía pues unas 300 páginas, que para alguien de 15 años pues es bastante. Era un modo de asumir, a mí me gusta hacer esto y además no quiero simplemente decir que me gusta, quiero hacerlo, aunque solo lo lean mis amigas y poco más, porque con 15 años tampoco tenía yo más pretensión que simplemente el reto de decir, voy a escribir algo que a mí me gustaría leer, que probablemente a la Ana de ahora no le gustaría, pero a la Ana de 15 sí que le gustaba, y, y voy a ver si soy capaz, porque esa era otra historia. Yo leía muchísimo, vivía con la cabeza sumergida en los libros, no sé cuántas novelas de Laura Gallego podía leer al mes, entre otros autores, pero sí que no había hecho nunca ese ejercicio de intentarlo de verdad. Había escrito relatos, había ganado algún certamen de relatos del instituto, cosas como muy, muy básicas. Pero la acabé y dije, bueno, puedo hacerlo. Y entre medias, entre los 15 y muchos años después, escribí muchas novelas que están ahí en un cajón o en la memoria virtual, porque ahora los cajones ya no son tan físicos como antes, ahora se queda ahí como en la nube, que nunca vieron la luz y creo que nunca van a verlo. Sí que es verdad que hoy en día hay para los jóvenes muchas plataformas de escritura. En mi época, por ejemplo, Wattpad no había y no soy tan mayor, pero es verdad que no era una plataforma que se utilizase. Sí que utilizábamos mucho Blogger, que ahí podías tú crearte un blog para ti y subir tus historias.
Y aunque al principio me daba mucha vergüenza, porque a todo el mundo le da vergüenza de repente compartir con más gente que además no te conoce y que puede ser muy sincera y muy vehemente con sus opiniones, dije, bueno, a ver, no pasa nada, no me conoce nadie, yo voy a compartir esto y si a alguien le gusta bien y si no. Entonces estuve como durante 3 o 4 años subiendo semanalmente capítulos de historias a- a los blogs que había creado para compartir estas historias. Y recuerdo que el feedback que recibí fue bastante bueno, me animó a seguir escribiendo y de repente yo hacía el ejercicio de escribir como algo habitual, como el que lleva un diario o como el que va al gimnasio. Lo único es que en mi caso no era un diario, era ficción, todo eran historias ficcionales, a veces de fantasía, otras veces era novela contemporánea. Yo he escrito un poquito de todo, así que es verdad que he publicado más en la línea de la literatura juvenil y de la fantasía, pero escribir he escrito un poco de todo. Y entonces nos plantamos en el 2015 y en el 2015 yo estaba haciendo el máster y escribiendo al mismo tiempo porque me apetecía, igual que había hecho siempre. Y vi la convocatoria de HarperCollins y dije, "Uf, ¿me animo? ¿No me animo?". Nunca había participado, salvo una vez, el año anterior había escrito una novela breve ambientada, si no recuerdo mal, en la guerra civil, o sea, una cosa que no va mucho ahora con lo que escribo, y lo presenté a un premio que convocaba, no recuerdo bien si era el Ayuntamiento de Sevilla o algo así, y quedó finalista entre las 10 o 12 primeras, no recuerdo. Y eso me animó mucho porque dije, bueno, a ver si entre toda esta cantidad de novelas, porque no sé si eran 300 o 400 novelas, ponía en la página web que se habían presentado, la mía ha llamado mínimamente la atención, pues a lo mejor puedo seguir escribiendo. Todos necesitamos incentivos, ¿no? Porque, jolín, ver que lo tuyo también gusta, pues es importante. Y entonces, en 2015 yo me presenté a este premio de HarperCollins el último día, además, o sea, se cerraba la convocatoria y como sí que es verdad que se podía enviar por correo electrónico, pues dije, bueno, pues lo envío, no pasa nada. Y recuerdo que era como en noviembre, yo estaba preparando oposiciones también. Y en febrero me llamaron. Yo no me acordaba de que había participado siquiera, porque yo creo que entramos en ese bucle del año de oposiciones. Si alguna vez os presentáis algún tipo de oposición y os lo tomáis además en serio, vais a ver que la cabeza está en otra cosa totalmente distinta y no eres capaz de prestar atención a nada más. Y recuerdo que cuando me llamaron, al principio es que no sabía de lo que me estaba hablando la editora y después ya sí que me fui acordando y dije, espera un momento, que esto es importante. Y ese premio fue un poco lo que me abrió las puertas a seguir publicando, porque sí que es verdad que ya hablaré un poquito más adelante, es un mundo muy complejo porque se publica muchísima cantidad de libros y a veces es muy difícil hacerte ver entre tanta gente y que la editorial también pues te lea, te valore, vea que tienes algo diferente, porque algo diferente y a la vez igual, porque al final no dejemos de pensar que una editorial también es un mercado, es decir, tienen que obtener beneficios económicos de lo que tú estás haciendo y si en ese momento en concreto funciona un género en concreto con unas características muy específicas, si tú rompes mucho, pues a lo mejor no es el mejor momento para que tú entres en el mercado. Pero bueno, luego os doy algunos tips por si alguien se anima o si hay algún escritor por aquí entre nosotros. Bueno, hasta ahí empiezo a publicar novelas, más o menos al principio, teniendo en cuenta que escribía poco. No escribía poco, pero escribía durante periodos de tiempo cortos, porque solo podía escribir en verano. Me era muy complicado, bueno, verano, vacaciones de Navidad, entendedme. Me resultaba muy complicado como mantener en el tiempo todas las actividades que estaba haciendo, el trabajo. Yo he opositado 2 veces hasta que me saqué la plaza. La primera vez aprobé, pero aprobé sin plaza y tuve que volver a presentarme en 2019. Entonces era el trabajo, la oposición y la tesis. Y claro, el único momento en el que yo podía permitirme sentarme a escribir de verdad y que eso tuviese algún tipo de
coherencia en mi cabeza eran vacaciones. Durante muchos años solo podía escribir en vacaciones. Después ya con el tiempo, a medida que fui acabando cosas, lo fui insertando poquito a poco y ahora creo que por organización escribo todos los días un poco. A veces puede ser que escriba un par de horas, otras veces puede que escriba menos. Puede ser que lo que he escrito el día anterior lo borre al día siguiente, pero bueno, hago el ejercicio de escribir con independencia de que después pues acabe desechado, que eso es lo más normal del mundo. O sea, no os dé miedo a escribir algo y estar insatisfechos porque estáis siempre a tiempo de borrar, de cambiar, de reescribir y de hacer todo el proyecto desde cero si os da la gana, básicamente. Entonces, yo empiezo a publicar novelas juveniles, sobre todo, gracias a lo que os digo, a este premio, porque es verdad que una vez que has publicado algo es más sencillo llegar a las editoriales, aunque cuidado, ahora me diréis, ¿entonces lo tuviste fácil? No, a mí me han rechazado muchas veces y me han dicho muchas veces que no, de manera directa, y otras veces que no, de manera implícita, pero creo que de manera muy explícita al mismo tiempo, que es básicamente no contestándote. O sea, en el momento en el que no te contestan, también es un no, es una negativa. Puede ser que sea simplemente porque les llega una cantidad ingente de obras y nunca llegan a leerlas, y puede ser que no encajes, no porque tu obra no sea buena, sino porque no formas parte a lo mejor de lo que las editoriales están buscando en ese momento, y no hay nada de malo en ello, hay que aceptar que hay tiempos y tiempos. Esto siempre pongo el mismo ejemplo, es como hace unos años cuando yo era adolescente hubo un boom con las novelas de vampiros, ¿vale? Todo eran novelas de vampiros. Crepúsculo, Crónicas vampíricas, True Blood, no sé, 200.000. Luego hubo un parón de 10 años y ahora vuelve a haber otra vez la moda de los vampiros. Esto va un poco como por rachas. Entonces no hay que tomárselo nunca como a lo personal. Sí que creo que hay que intentar siempre mejorar y ver de tus autocríticas y de las críticas de los demás que puedes hacer mejor, sobre todo en novela. Es verdad que otros géneros, como por ejemplo la poesía, es más introspectiva, entonces creo que ahí, no sé, hablo un poco desde la ignorancia, creo que también es más complejo verter críticas sobre los sentimientos o la forma de expresarse de un poeta que lo que viene a ser una crítica objetiva en una estructura de novela, ¿no? Yo puedo ver como lector o como editor o como escritor dónde falla la obra y qué puedo hacer para sostener a lo mejor pues, el hilo argumental, o para que el lector no se pierda un poco lo que es la estructura de la trama, ¿vale? Entonces, nada, yo ya os digo, publiqué varias novelas, hay algunas que son de corte totalmente juvenil. Bueno, voy a hacer un poco de spam, voy a hacer un poco lo que, lo que decía Francisco Umbral, que a vosotros os pillará pues muy jóvenes, a mí ya me pilla un poco, también me pilla joven porque no lo viví, pero es verdad que es un meme que va por internet, que es la frase esta típica de yo he venido aquí a hablar de mi libro. Pues simplemente para que sepáis un poco lo que he publicado. Tengo algunas que son muy juvenil, por ejemplo, decía vuestra profesora antes que había visto en la FNAC, creo que ha comentado, Wanderlust, que de hecho está ambientada en Barcelona. Es la historia de un grupo de amigos a lo largo de varios años, ambientada ahí en vuestra ciudad. Y después pues hay otras novelas que también tienen algunos matices un poco de realismo mágico, como El verano que inventamos la nieve, que está ambientada en los años 80 en la Toscana, y hay un misterio de una villa encantada, o la última, que es Agatha y el cometa Halley, que también tiene ahí cierto matiz fantástico, pero que trata sobre todo temas que para mí también como profesora pues los tengo un poco en el día a día, que son pues el acoso escolar, la dislexia en el caso de algunos alumnos, que también impiden un poco esa relación con los libros, que para mí es muy importante. Y, y luego pues hay otras, como por ejemplo Una habitación en la luna o Fake Love, que también son de corte un poco más juvenil. Y algunos me dicen, es que esta necesidad de escribir sobre adolescentes, ¿de dónde surge? ¿Es porque tú quieres volver a ser adolescente? Y la respuesta es no, bajo ningún concepto quiero volver a ser adolescente, pero sí que es verdad que el estar rodeada de gente joven constantemente, porque yo digo que ellos viven en la eterna edad de los 16. ¿Y por qué digo esto? Porque
yo me quedo aquí, pero aunque los alumnos van creciendo, siempre entran nuevos y siempre tienen los mismos años, ¿vale? Entonces creo que de algún modo todas esas reflexiones que ellos tienen, los problemas, las inquietudes y que comparten, porque es verdad que ha cambiado mucho la docencia y hoy en día hay muchos profesores que han roto un poquito esa barrera que había antes entre profesor y alumno, y los alumnos comparten de sí mismos mucho más de lo que, por ejemplo, mi generación compartía antes. No recuerdo que ni yo ni mis compañeros en ningún momento nos acercásemos a los profesores a contarles cosas de nuestra vida a lo mejor más privada, pero hoy en día sí que es verdad que ya sea por necesidad de compartirlo con alguien o por recibir algún tipo de consejo o lo que sea, sí que se abren más y de algún modo, pues bueno, todas esas ideas también se me quedan ahí, ¿no? Un poco qué miedos tienen, qué sueños tienen, qué aspiraciones, qué les preocupa, y las historias pues crecen poco a poco en la cabeza de uno sin pretenderlo tampoco. Y luego sí que tengo algunas novelas que son un poquito más adultas, que tienden pues un poco más a eso, ¿no? A la parte más profunda, a las reflexiones, a problemáticas un poco más adultas, por ejemplo, pues La despedida, que trata temas como la pérdida de un hijo, o La geografía de un corazón vacío, que también habla un poco de, pues, de cómo a veces la vida puede hacer que tomes decisiones que no son las más adecuadas y que tienes que recomponerte y salir de ahí. Entonces, pues bueno, he tocado un poco palos de todas clases. Por la fantasía también tengo un par, El castillo de los engaños y Los ancestros del hueso, que también son de fantasía a fantasía, pero nunca me he puesto como una barrera, porque yo recuerdo que algunos compañeros del mundillo me decían al principio: tienes que delimitarte, tienes que elegir si vas a escribir juvenil o vas a escribir romance, o si vas a escribir fantasía o vas a escribir qué, porque al final las editoriales también buscan como que tengas como tu esencia, y encasillarte al final en un tipo de novela que el lector sabe que si la va a comprar va a recibir exactamente lo mismo que ha recibido durante las anteriores. Y, y yo podría haberlo hecho, pero no, la idea no me atraía demasiado, porque gracias a Dios también creo que no me presiona un poco esa inquietud de decir me gano la vida con, yo tengo mi trabajo y puedo permitirme el lujo de que esto no sea mi trabajo, sino que sea algo que me apasiona y que me gusta de verdad, y que puedo hacerlo desde la tranquilidad absoluta de que puedo disfrutar del proceso. Eso no quita que uno no tenga aspiraciones, sueños, o que le encante todo esto y que evidentemente quiera que llegue lo suyo a las máximas personas posibles, pero es verdad que a mí me da mucha tranquilidad hacer eso de manera muy orgánica, de disfrutar y de que no me presione la cuestión más mm, cerrada de lo que es un trabajo, básicamente. Hay plazos de entrega, hay muchas cosas y, por supuesto, mucha organización, pero es totalmente distinto cuando lo haces sin esa presión añadida de si no funciona, o si este libro no vende, o si tal, no tengo forma de salir adelante, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Creo que voy justa de tiempo, entonces voy a cortar un poco porque creía que, creía que me iba a quedar sin ideas para hablar, pero estoy hablando mucho. Lo que os quería contar al final un poco del proceso de publicación, por si alguno tiene interés, es básicamente que tenéis, a mi parecer, bueno, hay muchas puertas, la autopublicación también está ahí, y es verdad que sobre autopublicación no sé contaros mucho porque siempre he publicado con editorial tradicional, es decir, cuando publicas con una editorial tradicional, en principio te desentiendes de todo lo que tiene que ver con ediciones, con aportes económicos y demás, pues simplemente pues haces el trabajo que haría el escritor, que es escribir la novela, corregir las galeradas y pues básicamente las correcciones que te envía el editor, y estar lo más predispuesta posible para hacer promociones y ferias y lo que buenamente puedas dentro de tus horarios. Pero sí que es verdad que hay otras dos opciones, que son una, como empecé yo, que es con certámenes literarios. Hay muchísimos y se convocan un montón todos los años. De hecho, hay una página que fue donde yo encontré este certamen literario, que es escritores.org,
que seguro que algunos ya la conocéis, y ahí os suben pues certámenes de relatos, de microrrelatos, de novelas, poesía, incluso de guión. Y otra opción son las propuestas editoriales, que es que cuando tú ya tienes la novela acabada o toda la novela escaletada en tu cabeza y por escrito, puedes hacer una propuesta editorial en la que tú básicamente lo que haces es una venta al editor. Intentas sacar lo mejor de tu novela para convencerle de que es buena idea que te publique. Ahora bien, ¿cómo hago yo esta propuesta y de dónde cojo las editoriales? Hombre, lo mejor es siempre que vosotros hagáis un estudio previo, es decir, yo no puedo coger cualquier editorial y plantarle mi propuesta a cualquier editorial. Tengo que hacerme la idea de que hay catálogos, que hay editoriales especializadas en según qué tipo de literatura y ver si mi novela tiene algo en común con lo que han estado publicando. Si no, pues ya de primeras tengo el no. O sea, si ya en la recepción de manuscritos me ponen no aceptamos antologías de cuentos y tú le vas a proponer que te publiquen una antología de cuento, pues ya vas a ver que por ahí no es. Esas son, a mi parecer, como las dos opciones. Y que nunca os dé miedo que os digan que no, porque es que se publican muchísima cantidad de libros de literatura juvenil. El año pasado, por ejemplo, se publicaron casi 9.000 títulos. Es una burrada. Entonces es normal que muchas veces pues no llegues hasta la bandeja de entrada del editor porque el editor pues o funciona con un agente literario que le hace llegar directamente las propuestas o ha fichado ya a otra persona o lo que sea. Y voy a cerrar aquí en punto porque como eran 40 minutos y no sé, había dejado la última parte por si teníais alguna pregunta o algo que queríais hacerme y creo que me he explayado demasiado. Muchas gracias, estuvo súper bien. Yo comenzaría por preguntarte algo. Me gustó mucho cuando hablaste de los ancianos, porque Mm, realmente mis alumnos de origen rumano de todos estos años, Rumanía para ellos son los abuelos. Son sí. los que se quedaron ahí, son los que visitan cuando van a Rumanía y entonces es este enlace transgeneracional que a mí me emociona bastante. Entonces, quería preguntarte, relacionado con Rumanía, ¿de qué zona eres? Porque mis alumnos estudian cultura y civilización rumana, de manera que podrían ubicar tranquilamente la zona. Y si Ujú. vuelves a menudo a Rumanía. Vale, pues yo soy de Buzău, que está como, y siempre digo que está cerca de la capital para la que la gente se sitúe donde está, ¿no? Es una ciudad pequeña, no es una ciudad muy grande. De ahí son típicos una cosa que si alguna vez viajáis o si habéis ido alguna vez a algún mercado de comida rumana, covrigi de Buzău, que son básicamente como unos pretzels pequeños que no se parecen a los pretzels, pero para que me entendáis un poquito. Y bueno, es verdad que yo en la ciudad como tal pasé muy poco tiempo, porque lo que os decía, mis padres sí que trabajaban en la ciudad, pero yo me crié con mis abuelos en Rumanía. Ahora mismo no sé cómo es el sistema escolar, pero antes no estabas obligado a escolarizar hasta los 7 años. A mí me escolarizaron ya como a los 5 o así, porque querían como que entrase en contacto con gente de mi edad, porque en el pueblo casi no había niños. Y pasé como mis primeros 5 años en el pueblo. Entonces, para mí Rumanía es Buzău, pero es Crevelest, que es de donde son mis abuelos. Y, y yo lo asocio a eso, ¿no? A la montaña, a los animales, a la naturaleza, a estar bien, a estar en casa, básicamente. Y en cuanto a lo de volver, sí que es verdad que cuando era más pequeña volvíamos en diferentes momentos. Ahora con la vida adulta pues es más complicado porque realmente vacaciones, pues yo tengo la suerte en realidad de tener vacaciones lo más parecida posibles al sistema de aquí, escolar me refiero. Tengo todo el mes de agosto, entonces por lo general viajo en verano y luego tengo las 2 semanas de Navidad y las 2 semanas de Semana Santa. Esos son básicamente los momentos en los que me puedo escapar, porque es muy difícil cuando no eres autónomo y cuando trabajas en el sistema público de enseñanza que puedas salir de ese tiempo, pero sí, sí que suelo volver todos los años. Y es lo que tú dices, es pues eso, la nostalgia,
el bajarte del coche en la puerta de casa de tus abuelos y llorar aunque acabes de llegar y llorar cuando te vas y es muy complicado cuando eres de un sitio pero también eres de otro y vas, lo que os decía antes, es un puente, vas transitando el puente pero eh, tampoco puedes decidir dónde estás porque el corazón está un poco partido. Me pareció muy interesante, Ana, que se solapen, digamos, la parte práctica con la teórica. En tu caso, no sabía que tú habías estudiado un doctorado, un máster Mm. de literatura juvenil y a mí me parece un ejemplo para que mis alumnos vean que la escuela puede servir para crear. Es decir, Mm. ellos más o menos lo saben porque estudian traducción e Mm. interpretación, la mayoría, y entonces sí que hay un lado práctico. Pero muchas veces se tiende a desconectar la teoría filológica, por ejemplo, Mm. de la práctica. Entonces me parece interesante bueno, pues que haya este ejemplo donde la teoría y la práctica vayan perfectamente unidas. Y bueno, una pregunta más de mi parte y ya les digo a mis alumnos que se animen a preguntar cosas. ¿Cómo ves el futuro de la novela juvenil en la época de la inteligencia artificial? Uf, es una pregunta muy compleja porque además yo con la inteligencia artificial tengo una relación extraña. Quiero decir, me parece que siempre y cuando podamos hacer un uso responsable de ella, está bien si nos ayuda a mejorar, ¿no? Pero no a convertirnos en entes pasivos que no hacen cosas, ¿vale? Entonces, si a mí la inteligencia artificial me puede servir para remitirme a unos estudios concretos, que me va a servir para documentarme sobre algo, me parece bien. Os digo desde aquí que por lo general no funciona tan bien, porque a mí, bueno, a veces me gusta como ponerla un poco a prueba y preguntarle cosas que yo sé a ciencia cierta cuál es la respuesta y la respuesta que me da no es la respuesta que toca. Pero, pero bueno, creo que sí que el proceso artístico pasa un poco también con las imágenes, ¿vale? Hubo hace poco una polémica muy grande en torno a las imágenes que generaba ChatGPT con Studio Gilby, que es, para los que no lo sabéis, creo que la empresa de animación, no es el término empresa, pero no me sale ahora, más grande de Japón, que ha hecho pues, bueno, películas como El viaje de Chihiro, etc. Entonces generaban esas imágenes sin derechos de autor. O sea, los derechos de autor de Studio Gilby pasaban totalmente a un segundo plano. Y eso me parece terrible, porque el proceso creativo, sea del que sea, escribir, dibujar, cantar, tiene que ser algo humano. Es decir, nosotros hemos creado la inteligencia artificial y hemos creado otras muchas cosas, pero no concibo, por ejemplo, que la inteligencia artificial sea capaz de hacer algo tan magistral como la Capilla Sixtina o que escriba un Quijote, ¿vale? Entonces, creo que la literatura juvenil está en un momento muy bueno, vende mucho más a veces y tiene un público mucho más eh, entregado, por así decirlo, unos lectores con más pasión que los adultos y creo que puede funcionar muy bien, pero hay que intentar que sea algo tuyo. El producto artístico tiene que ser de uno mismo. Guste más o guste menos, tenga los ingredientes que tendría que tener o no, porque uno puede ser más libre a nivel de estructurar o de inventar o de lo que sea, pero siempre tiene que ser una herramienta para una cosa muy excepcional en la que tú puedas no beber de ella, sino apoyar ciertas cosas. O sea, yo qué sé, pues dime 4 sinónimos de la palabra, ¿no? Pero que nada más, no me veo diciéndole al chat GPT, por favor, ¿puedes escribirme un capítulo en el que la protagonista esté bajo la lluvia? Y porque es evidente que ChatGPT te lo va a hacer y probablemente muchas veces con una calidad literaria que nos quedaríamos pasmados. Pero ¿qué sentido tiene? O sea, no tiene absolutamente ningún sentido. Creo que son obras, además, sin emoción alguna y que no perdurarían
en el tiempo, porque no hay una reflexión íntima humana dentro de ellas. Esa es mi visión, creo. Tenemos aquí una pregunta de Marta. Marta, no voldries dir tu mateixa la teva pregunta? Sí, com és compaginar la vida de professora a Alacant amb les presentacions i firmes de llibres que et van sortint arreu, per exemple a Madrid d'aquí poc? Vale. Pues a veces es complicado, es lo que os decía antes también con el tema de viajar, ¿no? Yo, por suerte, como profe, sí que es verdad que tengo algunos días anuales que están destinados a congresos y cosas que sí que me las justifican o que me dan permisos para. Intento no tirar mucho de ellos porque son permisos para ciclos o para cursos de formación docente. A veces, pues bueno, si la ocasión se ha dado y desde mi centro me lo han aprobado, he podido acudir a algún tipo de evento literario que está fuera de lo que vienen a ser fines de semana, festivos y ocasiones en las que yo me puedo desplazar. Intento siempre, y la gente que me conoce un poco del mundillo, me refiero pues a librerías, blogueros, etcétera. Bueno, hoy ya no se llaman blogueros, se llaman bookstagrammers o booktokers, porque en TikTok también se mueve mucha literatura. Ya lo saben de antemano, entonces casi siempre procuran ayudarme bastante y que las presentaciones o las firmas estén en horarios en los que yo me puedo desplazar, siempre me preguntan y bueno, intento hacerlo, intento ir a las máximas a las que puedo también, un poco dependiendo pues eso de la facilidad con la que te puedes desplazar a los sitios, porque a veces, claro, si es un sitio muy al norte que además no tiene buena conexión de transportes y demás, pues es complicado. Pero a las grandes intento ir. A la Feria de Valencia voy todos los años y a la de Madrid intento también. Y luego, pues alguna vez a las que tengo alrededor, pues Alicante, San Vicente, Murcia, que están cerquitas, también me suelo desplazar. Y nada, me hace muchísima ilusión porque es el momento en el que tienes feedback con los lectores, aunque a mí me escriben mucho y eso también me gusta, pero bueno, les pones cara, les pones voz, con algunos has hablado muchas veces y no los has visto nunca. También te dan, pues te dicen, ay, me ha gustado mucho. Una vez, pues una chica también me enseñó que se había hecho un tatuaje basado en uno de los libros y todas esas cosas pues son muy humanas y te acercan mucho a la gente a mí personalmente me gustan mucho. A veces pues tienes los nervios, dices, va a venir alguien a que le firme. Pues bueno, generalmente viene más gente de la que podemos pensar, pero el miedo siempre está ahí, el síndrome del impostor siempre está ahí. No pasa nada, que le dice que no le va el micrófono, pero que no pasa absolutamente nada, ya la he leído. ¿Alguien más? Chicos, venga. Yo quería Chicas. aprovechar y preguntar, porque has dicho que te gusta trabajar con jóvenes, ¿no? Sí. Entonces, ¿en un futuro te planteas la idea de, por ejemplo, trabajar como profesora universitaria o en algo que no sea Ujú. o sea, la ESO o Ujú. cosas así? Bueno, gracias Rafa, cuando hice la tesis doctoral, la verdad es que yo la hice un poco por dos motivos. Una, porque yo quería completar mis estudios hasta lo que yo consideraba que era el máximo rango. Creía que una vez que acabase, pues que quería estar como lo más completa posible en lo que yo me quería especializar y ahí parar. Es verdad que fueron años, lo que os decía antes, de mucha revolución y de no tener tiempo para casi nada ni para casi nadie también, incluida yo misma. Y cuando acabé, aunque salen pues eso, becas plazas de asociado y demás, es una cosa que no descarto, o sea, quizá en algún momento me gustaría. Pero es verdad que como aproveché una vez que acabé los últimos años para escribir, que era lo que también me apetecía de verdad, no he llegado como a meter cabeza. Salí un poco muy contenta con el resultado final y también con esa sensación de no voy a decir nunca que no voy a trabajar en la uni si tengo la oportunidad, pero es verdad que por ahora estoy muy contenta en el instituto. Creo que son etapas muy distintas y es verdad también que me gusta mucho estar con los chavales. Es que me siento muy cómoda con ellos y mi asignatura también es que me gusta un montón. Pero,
Pero sí, supongo que sí, que la vida da muchas vueltas y que igual que llegué y no sabía lo que iba a pasar, puede ser que de aquí a 15 años pues hayan pasado muchas otras cosas que tampoco preveo, ¿no? Pero sí, es una pregunta interesante, teniendo en cuenta que entiendo por dónde va, porque al final haces una tesis doctoral y la mayoría de la gente la hace también con ese objetivo, ¿no? El trabajar en la universidad. Pero es que yo cuando empecé y me aceptaron el proyecto, yo ya había empezado a trabajar en un instituto, entonces no lo sé, es complicado, pero no digo que no. Perfecto, muchas gracias. De nada. A ver, ¿quién más? Son Bueno, tímidos. sí, 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 sí. Si no, Bueno, a mí me gustaría saber un poco sobre los temas que tratas, sobre todo en tus novelas juveniles, si tienen un objetivo o simplemente te pones a escribir y te viene la inspiración y ya está. Vale. Em, este tema se trata mucho cuando nos juntamos escritores, sobre todo de literatura juvenil, que es donde yo más me muevo. Y hay muchas compañeras que sí que dicen que en su tarea de escribir buscan un poco el poner al servicio de los lectores ciertas cosas que tienen que ver con la educación, ¿no? Yo no lo hago a propósito, es decir, si en algún momento, que pasa muchas veces, ¿no? Hay una reflexión compleja sobre temas importantes que pueden ser pues, lo que os comentaba antes, ¿no? El acoso escolar o la dislexia o la pérdida de un familiar cercano, cosas así, no las hago con el fin de educar a nadie. Y si hago una reflexión sobre que algo no me parece justo o lo que sea, tampoco lo hago con ese objetivo. Es decir, yo cuando escribo, escribo porque siento esa necesidad de escribir esa historia en concreto y, y si ocurre en el proceso, que es lo más habitual que ocurra, ¿no? Que esas reflexiones se lleven a cabo, no es mi objetivo principal. Mi objetivo principal es contar una historia y que cada uno, para cada persona, esa historia le remueva o no le remueva, le entretenga o no le entretenga. Al final, la literatura tiene como esa doble vertiente que tú puedes buscar en ella respuestas a cosas o simplemente desconectar, ¿no? Tildan mucho de que es mala literatura la literatura que te ayuda como a no pensar o a pasar el rato y yo creo que no, creo que hay momentos y momentos, creo que hay momentos en los que te apetece leerte La Regenta, a mí me apetecería, a lo mejor a vosotros, ¿no? Y otros momentos en los que te puedes leer, no lo sé, Alas de Sangre o cualquier otra novela y que por ello no significa que sea mala literatura o que tú no seas un buen lector. Creo que hay literatura para muchas ocasiones distintas y que cuando escribes también tienes que saber por qué escribes cada uno a nivel personal. Respeto totalmente que haya compañeros que lo que quieran es también como esa faceta de educar porque va destinada a jóvenes, pero yo creo que si tú construyes bien la historia y la historia que quieres contar tiene ya toda esa parte profunda, los jóvenes son jóvenes, pero no son estúpidos, saben sacar por sí mismos las conclusiones que haya que sacar, ¿no? Si en la novela la protagonista le hacen bullying y la tratan mal y ve todas las consecuencias que tiene en ella, si tú eres un poco empático como lector, al final del todo sabes que hay ciertas cosas o ciertos comportamientos que no está bien que hagas. Creo que no hace falta decir directamente, no hay que pegar a nadie. Creo que eso se puede deducir por la parte más emocional. Ha sido un placer y de verdad que os agradezco mucho que me hayáis escuchado durante no sé cuánto tiempo. Eh, sí, espero que me hayáis oído bien por lo del eco y nada, que ha sido un placer, de verdad. Os agradezco un montón que hayáis estado aquí y hayáis participado de esto, aunque haya sido en silencio. Creo que hay una dijiste mano levantada, pero no sé ¿dónde? si es un adiós. Aplausos. Ah, aplausos. Sí, está bien. Muchas gracias. Bueno, dijiste que es la primera vez, ¿no? que te contactan, digamos, desde Rumanía y me alegro de haberlo hecho nosotros desde la Universidad Autónoma de Barcelona,
una de las líneas principales del lectorado de rumano es precisamente dar a conocer y promover a escritores, artistas rumanos que viven en España precisamente. Y entonces me alegro mucho de este estreno y estoy convencida de que seguirán otros y sí, tendrás cada vez más promoción. Que tengas mucho éxito en la Feria del Libro de Madrid, que tengas Muchas gracias. mucha inspiración para tus próximas novelas Muchas gracias. y bueno, gracias por haber aceptado la invitación y A vosotros. A vosotros. Además, me ha hecho muchísima ilusión y lo he comentado estos días con todo mi círculo más cercano porque de verdad que para mí es importante y lo agradezco de corazón que me hayáis dado la oportunidad porque es complicado, ¿no? A veces uno siempre siente que traiciona cierta parte de sí mismo porque opta más por una lengua o por lo que sea y creo que la convivencia de ambas es importante. Así que muchas gracias, de verdad. gracias a ti, Ana. Nos vemos, la Nos repetiré. vemos, muchas Papá. gracias. Hasta Hasta luego. luego, Papá. gracias. Chao. Chao. Gracias.